estamos ya en vivo con Pura López Colomé, premio Javier Villarrutia en el 2007. Has traducido a muchísima gente y una de las cosas que yo siempre voy a decir es que yo soy monolingüista. O sea, yo no hablo ninguna otra lengua, entonces yo adoro a los traductores, ¿no? Porque me gustan muchísimo los escritores de otras lenguas. Estudié literatura inglesa, digamos, pero si no fuera por los traductores no hubiera leído a nadie, digamos, ¿no? Mira, ajá. Has traducido a Eliot, a Robert Cleary, a Simon Heine, a Samuel Beckett, a Hilda Doolittle, a Fran O'Hara, este, pero a mí me interesa mucho hacerte esta entrevista pura que te recién te conozco pero te admiré siempre Mucho gusto, Mónica. por este libro que acaba de salir en el Fondo de Cultura Económica que se llama Borrosa y Mago Mundi, un gran libro, la verdad, un gran libro y me alegra muchísimo que el Fondo de Cultura Económica siga publicando este tipo de libros que además son como todos los libros de poesía para la mesita, uno se levanta y abre y lee un poema, digamos, es eso, ¿no? ¿Cómo Sí. te va, Pura? Bueno, mira, muchas cosas que primero que nada también mucho gusto, Mónica, y encantada de estar aquí conversando contigo. Espero poder responder tus preguntas, porque en general soy bastante confusa y me voy por las ramas y termino diciendo cosas que no, tal vez la poesía de eso se trate, pero em, primero que nada, el Fondo de Cultura, pues hombre, es nuestra casa editorial emblemática, vaya, no sé, yo ni en mi sueño más loco de niña o de adolescente o cuando creí empezar a escribir, yo veía el Fondo de Cultura desde algo como totalmente fuera del acceso. Nunca me imaginé que yo iba a tener acceso al Fondo de Cultura, de veras. Y mucho menos seguir siendo autora del fondo, ¿me entiendes? Porque que el fondo haya continuado haciendo esa colección de poesía, a mí se me hace una de las cosas más increíbles que tiene este país, porque es lo que uno rápidamente imaginaría como lo primero que van a cortar. Sí. Y porque, pues no sé, porque las cosas se ven en términos mundanos de ventas. Tú vas a creer que yo voy a vender, pues no, ¿verdad? Obviamente, yo no. Sí, no, no, no. Es evidente que una novela, aún la más superficialona, pues vende y de eso se trata. No estoy criticando la venta, al contrario, pues y de eso pide uno su limosna, valga la imagen, ¿no? Celebro muchísimo eso y que el fondo, en fin, me haya conservado ahí ahora, cuando hay muchos autores jóvenes que realmente merecen estar publicados ahí. Y me da muchísimo gusto pues ver, no sé, alumnos míos ahí, gente que así que de la cual yo he sido tutora en el programa Jóvenes Creadores de FONCA aquí en México, y que realmente han seguido escribiendo. Pues eso me da a mí como entender que alguna semillita en torno a la emoción y la pasión por la escritura sí quedó ahí, ¿no? Ahora, este libro en particular es, es igual del loco que los otros que he escrito, ¿eh? No, no voy a decir que no, que ya con esto me transformé en Emily Dickinson y ya soy la claridad total. No, 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 me voy por caminos casi siempre insospechados, ¿no? Es decir, pero hay una cosa que es una constante desde que comencé casi a escribir, desde mi primer libro, que es la oscilación, digamos, el camino pendular entre el tempo lírico y el poema en prosa, ¿no? Desde mi primer libro, o sea, mi primer poema publicado así como tal, osciló así. Y yo creo que y siempre lo vi como, yo quiero aterrizar a la persona que está escribiendo esto, ¿no? A la persona de carne y hueso que está sufriendo esto que dice el otro lado de la moneda del tempo lírico, ¿no? Luego lo abandoné un poco, pues por insegura, quizá, y porque pues yo veía, sí, yo no podía escribir como nadie de mi generación, pero sí veía, como obviamente era yo lectora de todos mis contemporáneos y demás, y veía que mi camino no tenía nada que ver, porque yo más bien me estaba yendo por un camino espiritual en todo caso, y no poesía. Siempre vi desde un principio que la poesía estrictamente basada en las emociones no se sostiene.
se desmorona al ratito, ¿no? Entonces dice, no, 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 esto tiene que tener un eje más poderoso. No lo encontraba. Y pues no te sé decir si ya lo encontré o no, pero digamos que ahora sí lo sigo buscando con mayor determinación. Ah, Y este libro que mencionas, este último, que además de todo, imagínate, primero que nada, que lo publique el fondo y que el fondo diga que sí. Y segundo, es un libro extenso, que muy nunca, extenso. que nunca imaginé que el fondo iba a decir sí a este libro extenso. Pero me Claro. topé con la mejor de las actitudes, Mónica, lo debo de decir. O sea, cero rechazo, al contrario, todo fue aceptación desde un principio. O sea, realmente con muy, muy buena suerte. Ahora, ¿qué quería yo hacer con este libro? Em, un canto a la poesía en grande, no a la mía, ¿no? Sino al diálogo poético que se da en concordancia con todo aquel que escribe poesía. Hay muchas cosas. eh, La, 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 uno, como las coincidencias que la gente dice, "Ay, pero qué loco, que estaba yo pensando en no sé quién y se me cruzó hoy en la calle, ¿no?" Bueno, estás escribiendo en torno a los sentidos y hay alguien que seguramente está escribiendo también en torno al tacto, al oído, a la vista. Y hace tiempo que me viene inquietando esto. Y mientras más inquieta me hallaba yo en torno a este tema, más me iba yo topando con poemas aislados de poetas que yo he admirado siempre o de jóvenes poetas, como te decía, mis alumnos, incluso que son jovencísimos. Bueno, a mí me lo parecen. No quiero decir no son unos niños, pero sí son gente que ya está cimentada en el oficio de la escritura, pero que son muy jóvenes todavía, ¿no? Y en ese sentido, pues o sea, todavía les falta recorrer el camino más doloroso, ¿no? E incluso en lo que están escribiendo ellos, me topé con almas gemelas. Entonces pensé en hacer una resonancia, digamos, ¿no? Entre este poema que yo creo inspirado en el oído, en eco o reverberación, según se vea, con el que escribió Manuel Ponce, o el que escribió Wallace Stevens, o el que escribió el gran Jorge Aguilar Mora en este país, ¿no? Digamos. Y fui, o sea, por eso me preguntan, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? No lo puedo decir, claro, porque además de que es una pregunta un poco ociosa, porque pues, en fin, claro, ¿cuánto lleva escribir un libro de poemas? Pues en realidad es como decir un destilado de toda tu vida, y más a estas claro, alturas, a la altura de mi edad, ¿no? ¿No? claro. Mucho tiempo de estar como reuniendo, este poema va con esto. Yo incluso escribiendo otras cosas y llenando como un cajón de espíritus afines, vamos a decir, ¿no? Hasta que Hay, finalmente me hizo. hay muchas preguntas que te quiero hacer. La primera, por supuesto, es pensar que un poeta siempre escribe narrativa, digamos. No significa que un poeta no tenga esa escritura de la novela, pero sí que desde la lengua uno escribe versos y también escribe narrativa. Ahora tú has dicho en algún momento que la narrativa es unívoca, digamos, ¿no? Que cuando uno escribe una novela, por más compleja que sea, por ejemplo, yo ahora estoy leyendo a Martin Amis, que bueno, es uno Wow, de mis sí, escritores preferidos, sí. este, y tiene una novela de 1000 páginas, una biografía, no sé qué, y me cuesta mucho a veces seguirlo, ¿no? Pero a pesar de eso, tú dices que hay un sentido unívoco y que la poesía despierta muchísimos sentidos. Cuéntame un poquito qué es eso, pura. Bueno, sí, realmente lo pienso, Mónica. O sea, Ajá. pienso que en una novela tú no puedes ir para atrás. ¿Entiendes? Hay una cuestión que por más moderna y loca que sea, incluya todo lo que puede hacer la novela, que incluye todo, que incluye todos los otros géneros, de todas maneras es muy difícil ir para atrás. Te pongo frente a un clásico, pensemos en Dickens, no sé, ¿no? Mm. No, o sea, ir para atrás es volver a empezar a leerla, mientras que la poesía una de sus características es que no en ese mundo suyo no se atenta contra la pluralidad de significados. Entonces,
cada palabra significa muchas cosas, cada verso significa muchas cosas, cada estrofa, muchas cosas, y cada, no se diga cada poema. Puede irse por acá, por acá, por acá, y eso te lo hacen ver mucho los traductores, ¿no? Cuando tienes realmente una relación estrecha con ellos, ¿cómo pueden estar entendiendo cosas que tú ni te propusiste? Y no tiene que ver con eso, sino con la fuerza misma del verso, con la fuerza misma de la poesía, ¿no? Em, Alguien como Martin Amis, que lo estás tú citando, hay otros novelistas que incluyen su voz poética de manera más franca. Y en ese Eso es sentido, cierto. no son unívocos como lo puede ser Dickens, ¿no? Vamos a decir, pues, Ujú. digo, por darte un ejemplo de lo más, o bien, bueno, cualquiera de nuestros ídolos modernos, Julian Barnes, o no sé, John Banville. Son, Claro. no puedes ir para atrás, o sea, tienes que ir, hay esto que se cuenta. Ahora, curioso que lo menciones, es una de mis inquietudes, que esto que decía Borges, que él en referencia, pues, no sé, a sagas y a otras cosas, ¿no? Que el poeta tenía que volver a contar y a cantar, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Es verdad, es decir, uno no va a escribir un poema épico, ¿no? En el que estés hoy día, bueno, que yo sepa, eso sí que sería una excentricidad. Em, pero puedes en el medio del poema contar algo que realmente ocurrió, siempre y cuando la música del verso, en mi opinión, sea el viento que conduce el barco, ¿no? Y también tiendo yo a eso, no quizá mi vena principal poética, porque además de todo tengo como caminito y medio que voy siguiendo, y senderos y caminos francos o lo que sea, pero también me gusta entrar en ese tipo de poemas, ¿no? Em, en varios de los libros tengo esta vena también, en la que cuento algo que alguien me contó a mí, y se incorpora a mi propia experiencia, pero siempre tratando de mantener la música del verso inicial, pese a que se cuente eso, ¿no? Aquella esa línea narrativa, por Ajá, decirlo. es cierto. Ahora, vamos luego a hablar de la música, porque este libro también está muy relacionado con la música, pero antes te quería preguntar, tú también has dicho que la poesía es la verdad, y algo que has dicho también que a mí me emociona muchísimo, es que la poesía es el círculo, ¿no? Uno va todo el tiempo y vuelve al mismo sentido, más allá de la sensibilidad que tengamos o no, o que tengan o no los poetas, digamos, ¿no? Sí. Es ¿Cómo es verdad, o eso? sea, sí considero que soy, aunque en este momento estoy haciendo referencia a la ida y de la línea narrativa, digamos, dentro de un poema, de todas maneras, regresa y casi siempre regresa al principio. Y si no regresa al principio, va a regresar a un principio oculto, digamos, que estaba ahí, quizá no en el primer verso, pero en la línea principal del poema, y que uno incluso podía no verlo distinguido de esa manera, ¿no? Ciertamente es circular y enloquece un poco en ese sentido, ¿no? Lo enloquece a uno, ¿no? Porque las repeticiones, las reiteraciones que hacen que se patine el poema en sí mismo, digamos, y que siempre vuelva a la palabra inicial, ¿no? Por decirte algo, pienso en poemas de Eliot, en los que repite, martilla, y tú Sí, en sí. realidad sabes que tiene un sentido todo eso, ¿no? Y si se te llega a olvidar y te sigues con todo lo demás, va a llegar un momento de todas maneras que te va a regresar a ese martilleo original. Y respecto de lo de la verdad, em, yo creo que no hay más verdad que la verdad poética. O sea, suena un poco excesivo, pero justamente porque la poesía tiene Y arrogante a lo mejor, ¿no? las respuestas y Claro. la verdad eh, puede decirse.
¿no? Y no, no quiere, no, no, no es la veracidad, es igual que la sinceridad, ¿no? No es lo mismo que la honestidad, ¿no? Vaya, no tiene que ver con hechos contundentes, sino con el fondo de las cosas. Y en ese sentido, sí puede, sí. Y cuando realmente te acercas a eso sin que sea una intención tuya, ¿no? Decir, por ejemplo, en la poesía, no sé, de testimonio respetable o confesional, ¿no? Hay un punto al que el poeta quiere llegar, ¿no? Y hay esa verdad que él quiere contar. No es necesariamente la verdad a la que me refiero, porque la verdad realmente la lleva la palabra en la mano, ¿no? Cuando tú estás acercándote a la veracidad y las palabras mismas con su música te acercan a paralelos insospechados para ti, entonces te acercas a la verdad, ¿no? Eh, eh, por decirte algo, hay un poema largo de estos semi-narrativos, que es el poema que cierra mi libro Líder, que también está incluido en la poesía reunida hasta 2012, y que está dedicado a uno de mis hijos, el menor, y que ocurrió, está la experiencia que disparó la escritura, fue el asesinato del hijo de un amigo queridísimo mío, de Javier Sicilia, que es Claro, que es mi hermano, vaya, claro. a ese grado de cercanía estamos. Y realmente para mi hijo menor le abrió los ojos a la conciencia de todo, o sea, en el mundo. Fue una cosa increíble. Entonces, en ese momento yo decidí escribir un poema que no iba a tener ninguna referencia concreta a este muchacho, pero sí, ¿me entiendes? Ahí debajo yo sabía de lo que estaba hablando Claro. y el lector ideal sabría que no importa el nombre de esa persona, ¿no? Y al mero Claro. final, ya que me estoy acercando al final, eh, hablo de estarnos, mi hijo y yo, viéndonos las caras, ¿no? Usando esto como la expresión así común y corriente vulgar de la calle, del español mexicano que dice, ahora sí nos vamos a ver las caras, maestro, ¿no? O algo así. No, más allá de ese significado, que sí lo tiene, es vernos las caras en serio. O sea, aquí estamos, vivos los dos, y tú estás delante de mí, yo delante de ti, y que la poesía misma abre el significado a lo rasposo de una frase habitual, en fin, y que no hubo una intención mía de buscar la metáfora en ello, ¿no? Sino que la poesía sola te conduce hacia allá, ¿no? En ese sentido, esa es la manera de concebir la verdad, yo, dentro de la poesía, ¿no? Ay, ojalá lo pudieras conseguir para poder leerlo, ¿no? No Ah, no, sé. sí, claro que Sí, sí. sea Sí, perfecto. está muy fácil, lo tengo aquí. Perfecto. Sí, Una de las cosas que también quería comentarte es que tu poesía es muy distinta a todas las poesías de México, incluso de los jóvenes. Tú hablas de las generaciones, hablas de la edad, y a mí me resulta como vago en la poesía misma, digamos, ¿no? Porque hay poetas que han escrito sus mejores poemas a los 70, a los 80 años, así y hay es, así poetas es. que han escrito sus poemas a los 17, como, Bueno, sí, ¿no? como Entonces, no. sí, entonces en ese sentido, no, no sé qué sentido tiene para ti la palabra generación en la poesía. Bueno, o sea, sí pertenezco a un grupo, cronológicamente, digamos, a un grupo que se formó escribiendo en la UNAM, vamos a decir, en Ah, universidades o cuando se iniciaban apenas los talleres de escritura en México. No había talleres como ahora, qué barbaridad, detrás de las piedras hay talleres, da igual qué cosa, ¿no? Y no, ya, o esto que se ha inventado en el mundo anglosajón, que es el creative writing, ¿no? De la ah, escritura creativa. Para mí no hay otra escritura que la escritura creativa, pero es como cuando se habla de productos orgánicos, pues en realidad casi todo lo es, ¿no? Lo que se ingiere, ¿no? claro. Cronológicamente pertenezco a un grupo que todavía se formaba en torno a maestros, a gente que era escritora y que también daba clases en la universidad
y uno se quería aproximar a ellos y no se podía. Pero se iniciaron en ese momento los talleres. Entonces yo así entré en conocimiento de otras personas que tenían más o menos mi edad y que estaban escribiendo como yo y que también estábamos todos deslumbrados pues por recientemente haber estado entre nosotros la pintura, la poesía beatnik, ¿no? Que era la que más nos impresionaba como generación Ah, y que estaba rompiendo y que estaba dando un golpe al timón a lo que se concebía en términos tradicionales como poesía. En Estados Unidos, Allen Ginsberg estaba claro, rompiendo con todo, ¿no? Y, pero claro. ¿cómo tomar eso? ¿Cómo no? Te doy un ejemplo. En el emblematiquísimo año de 1900, creo que fue 81, 82, hace muchísimo tiempo ya de esto, ¿eh? Homero Aridgis hizo un festival absolutamente maravilloso que no había tenido igual en este país, internacional de poesía. Ya después de eso se han desencadenado los festivales y las reuniones y todo, ¿no? Pero entonces no había nada de eso. Y él se las ingenió para traer a los mejores poetas del mundo a este país. ¿No tienes idea qué maravilla de festival fue ese? En Michoacán. Y todo fue en Michoacán porque lo Ah, financiaba, lo patrocinaba el ingeniero Cárdenas, que era el gobernador del estado ah, en ese momento. Bueno, en fin, era una serie de coincidencias, si así le quieres llamar. Yo ya empezaba más o menos a traducir un poquito, que siempre me gustó mucho hacerlo y lo que sea. Estaba yo sentada en el público, porque obviamente yo no fui invitada a participar, ni de chiste, o sea, estaba yo lejos de estar ni cerca. Muchos conocidos míos, compañeros de la universidad, ya estaban ahí en el escenario, ¿eh? Y yo estaba sentada. Me había ido de aventón, como decimos aquí, de autostop a Michoacán, y estaba yo sentada junto a Tomás Segovia y empecé a platicar con él y yo no daba yo crédito que hubiera tenido esa suerte de estar junto a Tomás y que Tomás también fuera no solo el gran poeta que fue, sino un traductor de lujo, ¿no? El que yo admiraba mucho. claro. Entonces, él me vio la cara de absoluta, no sé, de otro mundo que tenía cuando salió Allen Ginsberg en escena a cantar sus poemas, a recitarlos de memoria y a tocar unos instrumentos rarísimos que traía. O sea, la locura beatnik total ahí en la escena. Yo estaba totalmente deslumbrada. Me volteó a ver En Tomás, Michoacán, en en Michoacán. Michoacán. Me volteé a ver Tomás y me dice, oye, si quieres que te tome en serio, al que hay que traducir es a Gini, no a este señor. Dios mío, yo dije, todo lo que decía Tomás eran así como garbanzos de libra, te los arrojaba así para que tú Claro, exacto. meditaras, ¿no? Y en ese momento me di cuenta lo que era una poesía que estaba rompiendo con todo también en Irlanda, sin salirse de las formas tradicionales, simplemente acudiendo a los temas de su infancia con un desparpajo tremendo y a cosas que eran muy esenciales humanamente hablando para los poetas, aparte de romper a veces con las formas tradicionales. Pero Gini no era de eso, o sea, él no estaba rompiendo con las formas, él estaba inyectándoles una nueva savia. Entonces en ese momento supe como que se podía romper de muchas maneras, ¿no? Eso veía como cronológicamente la generación a la que yo pertenezco, muy privilegiada en ese sentido, porque nos podíamos acercar a esos iniciales talleres, pues quedaba Tito Monterroso, por decirte, ¿no? O Claro. quedaba en Bellas Artes, ¿no? Y ahí fue cuando yo comencé a conocer gente que tenía más o menos la edad que yo, pero siempre supe que yo no iba a tener mucho que ver con la manera en que escribían los demás. Así te lo confieso. Una de las cosas que quería también preguntarte es que me parece que la poesía mexicana está a un alto nivel hoy, en momentos en que no está Siemujini y no está Allen Ginsberg, qué sé yo, está Patti Smith, por ejemplo, que no me Ya. parece una gran poeta. Entonces, en ese sentido, me parece que otra de las cosas que se le acusan a la poesía es de formalidad, cuando tu poesía es antiformal totalmente, digamos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que hay que empezar a leer mucha más poesía mexicana y empezar a empaparse mucho más del género aquí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, o sea, sin duda.
sin duda, hay muchas voces muy distintas, pero otra cosa que es importante, yo creo, tomar en cuenta de México, es que hay de todo en este país. Sí, ahora me acabo de, o sea, todo el tiempo me estoy dando cuenta de esto, ¿no? Cómo hay poetas expansivos que se Ujú. van hacia lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora hay poetas muy jóvenes que obviamente están escribiendo acerca del tema de la migración y Sí, de la desigualdad y de todos los del cambios. feminicidio. Exactamente, de los candentes temas que socialmente nos importan tanto. Y por otro lado hay poetas como yo, que están encerrados en su estudio leyendo y que no quieren hacer otra cosa en el mundo porque se saben torpes para cualquier actividad real. Yo ni siquiera soy maestra, Mónica, no puedo serlo, porque yo confundo a los alumnos, ¿me entiendes? Y ellos necesitan que uno esclarezca y yo, no sé, puedo darles como muchas pistas para muchas cosas, pero ser maestro es otra cosa y hay que saber entrarle a eso, ¿no? Ahora, respecto a lo que escriben, por ejemplo, tú tomas a no sé si te has acercado a él, pero hay un poeta de Chiapas bastante joven que se llama Balam Rodrigo, Sí, sí, lo conozco, claro. que también está en la colección esta del fondo, emblemática, Sí, 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 maravillosa. sí, sí. Escribió este libro Centroamericano de los Muertos, que es Sí, exactamente en torno al tema horrendo sí. que es endémico en México y que viene existiendo desde siempre aquí, no es nuevo, en cuanto a la violencia y a la crueldad respecto del inmigrante, ¿no? Y cuál era la realidad que él vivía. O sea, tienes, por ejemplo, un poeta así, ¿no? Y un poeta como yo. Ahora, de cualquier manera, yo me siento mucho más cerca de estos jóvenes que están como incluyendo todo, desde cosas, como te decía, tempos muy, muy ceñidos y formales del poema tradicional, y también prosa incluida ahí de lo que sea. O sea, están rompiendo en realidad de manera mucho más clara, yo creo, que mi propia generación. Eh, hay poetas jóvenes interesantísimos ahorita y están escribiendo desde ángulos muy distintos, incluyendo sus investigaciones, digamos, o sea, tratando de sacar el hilo de la poesía, de la prosa, incluso de la prosa periodística, vamos a decir, ¿no? Porque la metáfora está en todos lados, Mónica. Eso es Pues cierto. quien no lo sepa, pues en fin, ahí está cualquier frase de estas publicitarias de cualquier compañía de seguros, ¿verdad? Para que lo veas, ¿no? O sea, la compañía de seguros GNP tiene vivir es increíble como Claro. frase emblemática. Y Sí, no sí, sa- sí, sí. si tú les preguntas a ellos qué quiere decir eso, para que saquen la pluralidad de significados de la metáfora de ahí dentro, no lo saben hacer. Nada Eso es más cierto. acuden a la inmediatez y qué sé yo. Y lo que tiene de diferente un poeta joven que está concentrado realmente y que sabe lo que es la poesía, es extraer de la vida que les ha tocado a ellos todos estos hilos de oro de la poesía que está metida en todos lados, ¿no? Sí, bueno, en Argentina, qué sé yo, Rodolfo Fogel, un montón de escritores han trabajado en agencias de publicidad y han dado estos eslóganes que son eternos, digamos, Sí, ¿no? Hay hay una cuestión que tiene que ver con la música y me parece a mí que a veces la música del poema es solo música. En ese sentido yo pienso que la música es la más importante de las artes. A mí me resulta eso, totalmente de mucho más acuerdo. incluso que la poesía. Desde Ah, luego, sí, qué bueno. Este, sí, y en ese sentido, yo el poema que no tenga música directamente para mí no es poema. Si yo de no lo acuerdo. puedo acompañar como así, como cuando entras a un coro, cuando entras a una ópera o algo, realmente para mí no es poema. ¿Qué significa la música y el sonido para ti? Sí. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ah, Poema sin música no es poema para mí, ¿no? Y no me refiero a modos tradicionales ni conservadores, ¿no? Ni tiene que ser un soneto para sonar, ¿no? No, 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 no. Tienes que tú inmediatamente distinguir
claro. un ritmo X adentro de lo que se está diciendo. Ahora, dentro de eso, y te lo digo desde, pues desde mi propia creación, ¿no? O sea, uno también tiene la vulgaridad, si se quiere ver así, de engolosinarse con los sonidos de las palabras, con los encadenamientos naturales que ellas conllevan, ¿no? Entonces, muchas veces te puedes ir solo con eso, ¿no? Aliterar por aliterar, ¿no? O sea, ir siguiendo nada más una cadena de sonidos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Yo creo. Aunque haya momentos en los que de eso se trate, ¿no? Que la palabra sola con su música te conduzca, muy bien, pero te tiene que llevar a un lugar de sentido en el que tú puedes, que sea un mundo que te deje habitar, que tú puedas entrar y establecerte en él, ¿no? Ahora, son las aspiraciones. No estoy diciendo que uno lo logre Lo siempre. logra totalmente. Ojalá, ojalá. Eso Ahora, tú no combates desde tu creación al mismo tiempo la literación, digamos, una cosa es el sonido y otra cosa es combatir la literación, porque la literación es natural, digamos, se va dando sí. normalmente, ¿no? No, claro, claro. Y cuando les preguntan a los anglosajones, bueno, ¿por qué el jambo? ¿No? Pues es Claro, que es el aliento, así andamos. To claro. be or not to be. O sea, así estás hablando todo el tiempo de esa manera. Nosotros estoy totalmente de acuerdo. Tendemos además en el español a la esdrújula y tendemos hacia la literación de una manera total. Ahora, de repente, lo que yo llego a hacer con la literación para combatirla, porque sí, de veras, puede ser una plaga y un horror, es dejarla fluir para que ella Ajá. sola acabe consigo misma, ¿me entiendes? Nada Está más bien eso. hacer eso. Claro, está bien. Digamos, es otra aspiración. Tampoco digo que lo logre siempre, ¿no? Pero es otra aspiración. Con respecto a la corrección, entonces, cuando tú dices es otra aspiración, corriges mucho. Y si Y leyeras este libro, lo corregirías otra vez, por No, supuesto. desde luego, porque ahí, sí, porque con todo y que tiene mucho tiempo viviendo conmigo ese libro, de todos modos, no sé, hay momentos en los que me caigo gordísima, que digo, bueno, ¿quién te crees aproximándote a esta vida? O sea, ¿crees que tienes las respuestas o crees que por el hecho de tenerle esa veneración a la palabra, eso qué derecho te da? Y sobre todo, sabes que hay una serie de guiños hacia la modernidad y hacia la poesía más híbrida que se escribe hoy entre los jóvenes y todo, que me hacen un poco desde la ancianidad casi, como quererme todavía colgar de ahí para explorar lo que de ahí pueda surgir, ¿no? Y, y que no, hay juegos absolutamente banalizantes que yo reconozco pese a haberlos trabajado, ¿no? Tampoco es que hace relativamente poco estaba yo leyendo de las actitudes de una mujer, de una escritora turca que escribe en alemán y que realmente ha colonizado el alemán a través de su alma turca, ¿no? Entonces, y esto lo sé por el traductor pues, ha contado unas experiencias que he tenido con él. Imagínate lo que ha de ser el traductor al español de todo esto que te digo, de esta colonización. Claro, claro, porque está entre el Y turco y el alemán todo el tiempo, ¿no? fíjate, ¿no? Y Claro. diciendo, bueno, que hablaba con ella y le decía, pero fulana, estos son errores, esto no se dice en alemán, nunca. O sea, ¿qué hago con esto? Y ella le insistía, es que esa soy yo, esa persona que comete esos errores y que habla tan ríspidamente y tan torpemente y tan equivocadamente, esa soy yo. Y así se queda. Busque el equivalente en español, en fin, haz lo que quieras. O no hagas nada, o déjalo, abandónalo. No, Claro. bueno, y que te digan como traductor, abandónalo, uy, es un acicate absoluto. Es la manera de seguir adelante, ¿me entiendes? Y es Claro, esto, ¿no? eso. O sea, tampoco me quiero yo poner en ese lugar de, pues ese soy yo, ¿no? Y ese es mi sentimiento
y si quiero hablar del trompe-l'œil y de esta manera, voy a prolongar la O de esta manera. No, tiene que tener un sentido. Trato de dárselo, aunque sí reconozco que hay falibilidad en ello, ¿no? Y hay otras cosas que directamente Ah, funcionan mejor. ahora, siguiendo un poco con la música, un, un poeta no es también un poema, porque yo te digo, a mí no me gusta tanto Octavio Paz, pero yo reconozco haber leído unos poemas que son para mí grandiosos de Octavio Paz, digamos, ¿no? Entonces, Absolutamente. en ese sentido, un poeta no es también un poema, Sí, como sí, que uno colecciona, viste, las canciones, uno puede también coleccionar esos poemas, ¿te pero claro, o sea, parece? imagínate, también de cualquier colección de cuentos, hay cuentos que rescatan. Y casi siempre pasa en los libros de poesía, Mónica, ¿no? Que tú Ajá, dices, es que tiene unos momentos este poeta que qué barbaridad, que son una maravilla. claro, Y tiene otros que pues son, no es que sean malos, pero son más normales claro, o sea, conseguir un libro completo de ese poema del que tú hablas, de el poema que va a expresar esto, uy, es dificilísimo, ¿no? Yo me conformo con la mitad, vamos a decir, con algunos poemas emblemáticos y claro que uno, por ejemplo, cuando te topas con tus propios poemas que los sigues leyendo pese a ser antiguos y que en una lectura en público sigues volviendo a leer, es porque todavía respondes por ellos, es porque esos son los claro, poemas que te han hecho. A eso te refieres. Entonces, hay sí. momentos de inspiración que son realmente privilegiados. Yo creo en la inspiración, Mónica, ¿eh? No, y no creo en la inspiración como una iluminación que uno recibe de Sor Juana, o de, no sé, o de quién sabe qué Espíritu Santo un día, ¿no? No, esos momentos privilegiados en los que la cadena de relación de las cosas se manifiestan. Y se pueden manifestar a través de un sueño, a través de un recuerdo, a través de una palabra hiriente, a través de un dolor muy profundo, o a través del poema de otra persona. El poema escrito por otro autor que te dejó girando por completo y te empuja a seguirlo, ¿no? A escribir otro poema al respecto, ¿no? Vaya, hay poemas inspiradísimos en ese sentido y otros, o sea, que realmente logran la circularidad de la que hablábamos, que se toquen las dos puntas del hilo y que sigan, y que la electricidad siga circulando ahí. Uy, me reconcilias un poco con el tema de la inspiración, porque hoy hay algunos y algunas nuevas poetas en México que están a favor de la investigación, digamos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Karen Villeda, por ejemplo, Yolanda Sí. Segura, a partir de muchas investigaciones logran construir un poema. A mí me resulta un poco, ¿qué te puedo decir? Probablemente porque sean de otra generación, digamos, como tú dices, ¿no? Están Ujú. buscando nuevos Sí. caminos, pero a mí me resulta un poco complicado empezar a ver el tema de cómo tengo que investigar para hacer un poema, digamos, ¿no? Sí. Cuando el Sí, poema aparece o no sé, o sea, en su momento ideal aparece, desde luego, esa red de relaciones, ¿no? Pero muchas veces ese mismo demonio chocarrero que tú crees, es algo que decía López Velarde, ¿no? Hablando de su propia inspiración, ¿no? Diciendo, cada vez que creo estarlo sobrevolando todo y viendo todo, un demonio chocarrero me devuelve al lodo, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? O sea, en el momento que tú estás viendo ya esa red, a lo mejor hay algo que te tira por completo y que te hace desafinar. Entonces, intentar otros caminos para poder llegar a esa red de relaciones, ese mismo momento iluminado, puede, eso realmente como que hay que ver que eso puede ocurrir. Y eso hace muchísima gente joven que está escribiendo poesía. claro, Se meten a investigar el mundo natural, por decirte, o sea, sí, el mundo de la sabiduría vegetal, ¿no? Investigando lo que hizo Humboldt, o lo que hizo, da igual claro, quién, o el propio claro, Darwin, lo que sea, ¿no? O nadie, o Wikipedia.
algo que te claro, presenta Wikipedia como la raíz de algo. Y por ejemplo, hay otros poetas que no es a través de ese tipo de temas, pero que investigan, que son los poetas en los que yo más creo, la verdad, jóvenes, que se van a la palabra misma, a investigar su raíz, ujú, a investigar el porqué de una raíz griega, este, pues para ver el significado. Hay una poeta muy joven que he estado leyendo recientemente, que está escribiendo en uno de estos temas así de amplio espectro, en torno al feminicidio y a la misoginia y al horror del odio a la mujer, ¿no? Y la violencia. Y va a palabras, a los orígenes de las palabras en griego, y ve cómo la palabra misma ya trae como el germen de ese odio, ¿no? Yo no creo que sea, no otra cosa hace Anne Carson. Digo, Anne Carson, digo, ya de repente se pasa, yo pienso, sí, sí. se pasa de cucharadas, ¿no? Pero porque deshace todo y desmorona todo. Y solo una persona con una erudición como la suya puede permitirse ese lujo, ¿no? Porque si no, inmediatamente lo cobra la poesía, lo cobra con desafinación y ese es el pecado máximo, ¿no? O sea, lo cobra y lo cobra duro y con dolor, ¿no? Ella ahorita está como despedazándolo todo para ver, para refundar quizá, ¿no? A partir de la nueva palabra que nació gracias al desmoronamiento del anterior. Y pues igual, al investigar en otros campos, en el campo de la química o en el campo del que tú quieras, en la matemática o lo que sea, eh, la poesía se va a manifestar, ¿no? Pero hay que tenerla como muy por delante en calidad de luminaria, porque si no, entonces todo lo que la gente escribe se vuelve puro alarde. ¿Y Ahora, quién quieren estar engañando, pues, no? claro, eso es Pero, cierto. Ahora, yo he leído muchísimos poemas inspirados en Javier Villaurrutia, por ejemplo, ¿no? sí. Que es uno de mis poetas mexicanos preferidos. Ahora, muchísima gente también dice, no, pero lea Salvador Novo. Lo he leído, por supuesto, mucho también, ¿no? En ese sentido, hay como un gusto personal de los poetas, digamos, esta cosa de que, bueno, voy a tal poeta porque me gusta mucho más que otro, es así. Hay preferencias, ¿no? Desde Claro, luego, pero digamos, si tú realmente estás leyendo poesía en serio, necesitas profundidad, no claro, necesitas simplemente un jugueteo claro. respecto de los propios privilegios de esa persona, que es el caso de Novo, ¿no? Digo, a mí, Novo, por más respetable que me pueda parecer como figura del movimiento de su época, nunca lo voy a comparar con Bielorrusia. Claro, Ay, es lo que me ¿viste? pasa a mí. Bielorrusia tiene una capacidad absolutamente inusitada y de fuerza lírica muy distinta a la que puede tener Gorostiza o Cuesta, otros de la misma generación que él. Yo siempre prefiero a Villarrutia, porque Villarrutia es un poeta nato. O sea, a él la metáfora se le da, la metáfora referida a la vida inmediata, se le da de una manera absolutamente natural, ¿no? Solo alguien como Villarrutia puede decir, a nada puede compararse un cementerio en la nieve. ¿Qué nombre dar a la blancura sobre lo blanco? El cielo ha dejado caer insensibles piedras de nieve sobre las tumbas y no queda ya sino la nieve sobre la nieve como la mano sobre sí misma eternamente posada. No, hombre, a ver, ni en el mejor momento, Salvador, no, no, Sí, no hay manera de comparar, ¿no? Digo, yo admiro muchísimo a Villarrutia y realmente sí. siempre pienso, ¿no? Que podía haber escrito mucho más de lo que escribió, pero no es verdad. Eso no se puede decir de nadie. Yo creo que cada poeta se le da a escribir lo que se le da a escribir. Eso es cierto. O sea, Eso, como eso, es, diría Pessoa, ¿no? Las cosas son el sentido oculto de las cosas, ¿no? O eso sea, es ahí cierto. está. Yo coincido contigo, Villarrutia es extraordinario poeta. Una de las cosas que me pasó precisamente al leer eh, Borrosa y Mago Mundi es encontrar rasgos de Villaurrutia en tu poesía. ¿Qué Uy, crees? qué bárbaro, qué halago me has Sí. hecho, Dios santo. ¿Qué otros poetas hay en tu poesía? Bueno, o sea, vaya, yo siempre he tenido una enorme afinidad.
con la poesía anglosajona, como sabes, Ujú. ¿no? O sea, siempre, quizá por mi propia biografía, por mi entrada a las letras, que fue ahí, ¿no? Porque sí, no hay explicación ante eso, porque ocurrió un día, ¿no? Digo, me gusta mucho recordar ciertos momentos de mi adolescencia en los que descubrí lo que era el significado y lo que era la música del verso, y eso lo descubrí en inglés, ¿no? Tiendo a identificarme más con lo que se dice en la poesía anglosajona. Ahora, también tengo poetas que escriben en español a los que les tengo, pues, no idolatría, caray, pero casi, o sea, les tengo una admiración absoluta. Y digamos, hablando de generaciones, Mónica, hay una poeta española, la que qué bárbaro, yo quisiera escribir un poema, uno, como Olvido García Valdés. ¿Me entiendes? Sí, Digo, sí, o como Alejandra Pizarnik. Digo, sí, un poema de ella. Alejandra Pizarnik, fíjate que es mucho lo que es Villarrutia. Son sí, de esta cosa nata, de esta facilidad sí, absolutamente nata sí, 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 para dirigirse a la metáfora y no al contenido del poema primero y llegar después a la metáfora, ¿no? claro, Hay, claro. que digamos yo es mucho mi camino a veces, ¿no? O sea, yo parto de un cierto contenido a veces, y después descubro la metáfora y la metáfora me empieza a conducir, a conducir, a conducir, hasta llevarme a cerrar el círculo, ¿no? Y ahí hay poetas que envidia de la buena, digamos, como Olvido y como Alejandro Pizarnik, bueno, que me siento muy cerca de ellos, ¿no? Ahora me siento muy cerca de la tradición clásica, ¿no? Y pues no te quiero decir la poesía irlandesa, la admiración que yo le tengo a la poesía irlandesa. Cada vez que leo a un gran poeta Claro, irlandés, me siento con quién. absolutamente renovada. En México, digamos, Y Luis Cernuda, Federico García. me gusta muchísimo García Lorca, me fascina Machado, y Machado, como lo que dices, el Son, poema de Machado que descubres, o el verso de Machado, o la estrofa, sí, ¿no? De Machado que descubres, qué variedad, ¿no? Es cómo le pegan al centro, a la metáfora principal, que, vaya, cómo arrojan la piedra al centro del estanque, de manera que tú ya no sabes qué inició el movimiento, ¿no? Cómo se inició. Si del centro a la periferia o al revés. Y no para, y no para. Y las relaciones que sigues encontrando son increíbles, ¿no? Eh, sí, sí, me siento muy cercana, pero tampoco así como para no claro. soltar, ¿eh? O sea, tengo mucho más cercanía con Yates, tengo muchísima más cercanía con T.S. Eliot. Y pues Ay, no, qué maravilla, qué y no te maravilla. menciono a Seamus Heaney, que es así como mi supercapitán. Ahora, la oscilación, fíjate que importante de mi desarrollo, la oscilación esta del tempo lírico, el poema en prosa, y de ahí el regreso, eso me lo dio William Carlos Williams. Digo, él escribió este libro magistral que se llama Cora en el infierno, tú seguro lo conoces, con improvisaciones, que fue lo primero que yo Sí, traduje sí, realmente claro, con claro. seriedad, ¿no? Y me parece algo increíble porque él se muestra a sí mismo ahí, sin ningún temor, ¿me entiendes? No se está ocultando detrás de su destreza, porque el tipo la destreza la tiene toda. En el momento que dice, ¿quieren un poema corto? Tomen. Y lo puede hacer, lo Sí. puede hacer. Un poema largo puede ir y venir en todo momento, Sí, ¿no? sí, Es impresionante. Sí, me siento mucho más cerca de estos poetas. sí, Y desde luego que me siento, que mi poeta de cabecera, pues es Emily Dickinson, cuando en realidad a lo mejor debería de ser Sor Juana, ¿no? Y no lo es, no lo es, porque pues, Sor Juana tiene una esfera intelectual que me hace pensar en la capacidad intelectual funcionando a todo lo que da, con toda la energía del universo. Y en cambio, en alguien como Emily Dickinson veo a una mujer sola funcionando con sus propios predicamentos.
y llegando a lo que haya llegado, ¿no? Que son unas alturas increíbles en la brevedad. Sí, sobre todo también no puede ser que en Emily Dickinson encuentres esa especie de fragilidad, que es lo que bien lleva a ser, digamos, una cosa, no sé, esa capacidad intelectual me parece que uno la tiene a los 20 años cuando lees absolutamente todo, ¿no? Sí. Y, y crees que con la palabra vas a poder vencer el mundo y luego te das cuenta de que no, digamos, No, ¿no? Me no, parece no. que Emily Dickinson tiene esa cosa de la fragilidad Ah, no, de desde lo que uno luego. es como ser humano finalmente. Desde luego, y ella además con la imposibilidad de lidiar con el mundo. ¿Entiendes? Una Claro. imposibilidad reconocida al grado de un encierro absoluto. Pero desde ese encierro absoluto de 35 años encerrada en su casa, en serio encerrada en su casa, no una figura de lenguaje, de verdad, de todas maneras sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el mundo de los seres humanos allá afuera. Le pega a esa verdad en cada uno de sus versos. ¿No? Y ve nada más lo que se acaba de descubrir recientemente, que son estos mini poemas escritos en sobres Sí. abandonados y cosas impresionantes. Sí, es la fragilidad, y es la fragilidad humana y es la fragilidad femenina. Y es la fragilidad de una mujer en el mundo protestante. Durísimo, además. ¿Tu encierro lo ves un poco así? ¿Tu encierro en la montaña de Morelos lo ves un poco así, como el de Emily Dickinson? No, 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 no. Es decir, imagínate, yo tengo un mundo, eh, tengo 2 hijos, empezando por ahí, ¿no? Sin los cuales entonces sería el final de mi vida, ¿no? Claro. Bueno, a los que me las ingenié para criar lejos de la urbe a la que yo en realidad pertenecía, ¿no? Oye, es que no podría yo mantener un contacto cotidiano con la urbe. Yo necesito el silencio, Mónica, lo necesito y lo necesito a fondo, muchas horas al día, muchas horas la lectura para mí es absolutamente esencial todos los días de mi vida y no necesariamente no sé, la convivencia con otros, ¿no? O sea, Claro. realmente, pero no es que yo viva en un aislamiento total, no vivo en una montaña elegida, ¿no? O sea, no es es una montaña que no tiene nada que ver con la ciudad que está allá abajo. La ciudad que está ahí Claro. abajo es Cuernavaca, que es una ciudad emblemáticamente hecha para las vacaciones, o sea, son las Sí, albercas. sí, la eterna primavera, claro. No, yo vivo en la montaña de ahí, nada que ver, aquí es de chimenea la Sí, cosa, ¿no? claro. Y viviendo aquí se me ha permitido como la burbuja literaria, ¿no? Ahora he tratado de participar en las vidas de mis hijos todo lo que he podido, ¿no? Claro. Sin hacer demasiado daño, con tanto amor. Vamos a leer algunos mensajes. Dan Bell dice: Hola, queridísima Pura, aquí estoy. ¿Lo conoces a Dan Bell? Ay, claro, Sí. claro. Uy, no, eso es una maravilla, Dan Bell, es poeta y traductor de Berkeley, es una maravilla, Dan Bell, sí. Max Fiemax dice: Buenas tardes, soy docente de ciencias y veo que la poesía están enlazados. Saludos, buenas tardes. Rosa Beltrán, saludos a ti, Pura. Odette Alonso dice que gran entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, no dice las entrevistas. Vamos a leer un poema. ¿Cómo lo ves? Claro, Me gustaría mucho el de líder. Después leemos algunos de acá, de Imago. claro, 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 déjame traer lo que está aquí atrás. Es el que te mencionaba, Sabro, ese me encantaría. porque es un poema, a ver si esto dice algo. Un poema de carne y hueso. Vamos a ver. Em, el poema se titula El día que no. Estamos aquí viéndonos las caras, sin espejos de por medio. En estas figuras visibles, no intuidas ni metáforas de nada, somos quienes somos lo que somos.
seres que han cambiado mínimamente, pero sí algo, que han caminado hacia un lugar sin pierde. Pudimos no haber despertado hoy y así, abriendo los ojos poco a poco, volteando, girando la cabeza, frotándonos los párpados, dejando caer lagañas de un sueño ileso e intenso en que yo te regalaba un auto último modelo convertible y tú recorrías el país a todo lo largo y ancho, sin miedo a los retenes, los fuegos cruzados, bronceándote a placer, para lucir aún más como un dios griego de película que se ataja el sol con una mano e irradia por cuenta propia algo de otro mundo, una eterna juventud. Hoy nos levantamos, nos incorporamos, posamos deliciosamente los pies descalzos sobre un tapete persa heredado, nos dimos los buenos días, simulamos, disimulamos, sonreímos entre tinieblas, hablamos de lo que significa vivir la vida, de cómo te repugna que yo cante las loas, a lo que significa morir la muerte, cosas que se me ocurren, porque no he logrado deshacerme de la piel de zapa, arrojarla lejos, pelarme como una serpiente cualquiera o la del jardín original, y ser nada más, ser otra y la misma, deshacerme. Y más tarde, en el auto de tus sueños, pero aquí, el que conduzco de verdad, mis nervios ópticos se topan con la imagen descarnada de un muchacho en la primera plana, un muchacho ultimado después de horas de tortura, tan hermoso como tú, tan todo, en plena y eterna, dejo el espacio abierto a quien se anime a llenarlo en tiempo y forma, con las letras de un ahorcado, sin principio ni fin, letras de molde en el espacio silábico de su destino, de tu suturar este despedazado universo. Estamos aquí estamos viéndonos las caras. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Esta alusión que te decía de llegar al tú, y que la poesía sola te conduce a la palabra suturar cuando estás realmente hablando de un mundo desmoronado por la violencia, ¿no? Es decir, es la poesía la que Es cierto. conduce el barco. Mónica, ¿quieres que lea uno del nuevo libro ahora? ¿Sí? Sí, quería que leyeras Entra el Mundo, que me encanta ese poema. Entra el Mundo, ¿puede ser? Entre el mundo, claro que sí. Déjame nada más hallarlo. Dime en qué página está para que no me tarde. Es en la página 29, en la página 29. 29. Porque acá haces ¿Qué está? precisamente la relación música-poesía, exacto, es maravilloso ese poema. Es, Ay, qué bien qué bien que te guste, qué buena noticia. Entra el mundo apenas con sus notas bajas, ostentando su condición inaudita, que está por renacerme, volverse líquido audito. Densidad de un agua gruesa, la gran onomatopeya, el cruce de membranas. Esa persona tensa, encorvada, fetal, como nada más, sabe muy bien lo que está pasando, que no escaparon las notas vitales, a lo sumo intuye que atraparon su memoria cuando todo comenzaba. No hay sésamo que abrir por más que quiera. Ese cuento se ha acabado y locamente, aunque no, porque solo así se imagina su anterioridad, el pentagrama vacío, sus ilesos habitantes, idos a la posteridad. Dijo el creador, todo oído, tin, tin, din, din, tin, tin, dong, dong, hagamos música, hablando en nos, él consigo, construyamos, conformemos la hermosura, una lúgubre caja de música a la cual dar cuerda por debajo, por su infierno, traca, 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 posémosla sobre lisa superficie y comience en subjuntivo a girar muy lentamente. ¿Importa que en su tierra aquello que aparezca sea una escena real? Un prado verdísimo, unos niñitos jugando, unos pinos, una casa con chimenea, un perro.
¿Gracias a quién? Se preguntarán cuando hablen. Adquirió ese color fresco la dehesa. Le habrá llovido música, tin, din, tin, don. Le habrá llovido un lenguaje divino, una otredad mayúscula. ¿A qué juegan los chiquillos con vestidito alpino, ella, trenzas rubias al aire, con pantalones cortos y medias a la rodilla, él, din, din? Dos personas que se encierran en una, juegan a vivir, se persiguen, se encuentran, se ruedan, se ríen, tin, don, dentro del juego llamado así es. Qué raro es el vivir. No oigo nada, no oigo nada, les responde la escena de fondo. Por eso son felices, por eso son felices. No oigo nada, soy de palo, reverbera la caja misma. Mecanismo que sostiene al mundo, ese mundo, el que una mano inconsútil echa a andar, con todo y canción de cuna. Canción para niños vivitos y coleando, todos atrapados en la canción del viajero de del único que poseyó durante 51 años impoluta alma infantil. Tararí, tararí, tararí. Encerrados en una caja de los sonidos de la historia. ¿Por qué soltarlos? ¿Quién puede? ¿Para qué? ¿Por qué imitar una vida con pedazos de madera? ¿Por qué la felicidad se refleja y comunica, llega a ser mediante notas engarzadas? ¿Por qué esta cajita oculta en sus entrañas todos los secretos? ¿Y por qué escuchar los que tiene que decirnos el destino antes de acaecer en sus detalles, sus intríngulis, sus días y noches, a sabiendas de que solo ese lenguaje sonoro descifrará las claves una a una, al derecho y al revés? Caja, 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 jaca, 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 randa, darán. Estos acorden un árbol luminoso que en su tronco engendre cajas torácicas. Músicas posibles e imposibles. Suene a cedro, la de muñecas rusas, la de muerto el ataúd. Suene a pino que contenga algún cadáver, la dorada de Pandora. Suene a males atrapados hasta que digamos, concluye el creador, quedaran y quedaron sueltos por supremo don de libertad los arrullos de llegada y despedida. Dos mariposas contra el telón de cielo azul y nubecillas. Yo escuché su vuelo, trascendí el susurro, iba mucho más allá del duelo, más allá de más allá y allá, cuando dejó de girar aquella escena, cuando se le acabó la cuerda, cuando guardó silencio, caí, ¡paf!, levantando el polen en la cuenta de que unas alas muy pequeñas golpeaban los aires, golpeándose entre sí, cual platillos en sordina amortiguada. Eran el alma infantil quizás, al detenerse su transcurso, su jugar en la dehesa, ese sonido, y ay, me entró por un oído, patitas de polilla contra los muros del tímpano, y salió por el otro, en desliz del cuerpo rugoso y horrendo del insecto, el lepidóptero. Regó el polvo de sus sueños entre el yunque y el martillo, metiéndose en lo que no le importaba, estableciéndose a sus anchas para siempre. Ahora es cuando será el sereno. Abrieron entre los dos aquella brecha y de pronto se extendieron inmensas, inmensamente blancas esas alas, como velas, como sábanas, mortajas o sudarios. Así quedaron estampadas mis ideas. Así quedarían en adelante picaporte de puerta cerrada con corazón adentro. La tristeza, reducida a un ideograma sobre papel de arroz transparente, traducido por las cuerdas deshilachadas del coto, cabellos al aire de sus muchos nombres, agudísimos deslices de vocales que ahora quiero escuchar y ya no puedo. Muchísimas gracias, Pura López Colomé. Ha sido una entrevista genial, para mí por lo menos, y nada. Muchísimas de nada, muchísimas de nada. Si me permites todavía alargarme un poquito, Sí, te leo el poema inicial, que es, sí. hablando de generación, yo creo que uno de los despertares de mi sensibilidad poética. Cuando tenía yo 5 años de edad, la página 17, 5 Sí, sí, años sí. de edad, Es precioso. e iba
e íbamos a misa escuchando porque pertenezco a una familia ultracatólica, que es poco decir, íbamos oyendo una prédica de un arzobispo norteamericano traducida al español por un actor de la época que era Enrique Rambal. Nadie de la generación, que no sea de esta generación, se acordará de quién era Enrique Rambal. O sea, lo dices y es como hablar de, no sé, de quién, de la prehistoria, ¿no? O sea. Y el programa se titulaba Vale la pena vivir, y eran enseñanzas morales. Ahí va esta niña en el coche con su padre. Nunca después. Oí a alguien mencionar con crudelísima ansiedad los Apeninos, avanzando por el túnel atemporal de la anestesia. Recuerdo acorralado, aunque no mío, una nube deshilachada entre cornisas, un algodón de nácar en la lengua. Ningún paisaje surgió espontáneamente ofreciendo elementos de un mundo bien distinto que dejara con la boca abierta, sin habla, sin poder describir o definir esa belleza, su insufrible, intolerable, hórrida armonía, su equilibrio doloroso. Desde la cóclea intuí el mensaje en clave. ¿Qué cumbres merecían ser de maltrata? Un paradigma de estrías expresivas, un rostro carcomido entre senderos, cuales multiplicaban su presencia llenándola de ceros, mil, surcando paso a paso el eje volcánico del norte, cicatrizando en frío su territorio. O, si resultaría quimera tildar de borrascosas, alturas cortadas a la medida para arrojarse, precipitarse, e ir rodando entero, luego quebrado, después poco a poco desmembrado, porque ya nada, en serio, nada tiene caso, porque no vale la pena vivir, como afirmaba el arzobispo Fulton J. Sheen, emergiendo sin cuerpo por las bocinas del radio en la lengua de Rambal a temprana hora los domingos de mi infancia, el sonido en arrullo. Nadie sabe para quién trabaja, se repetía después en la cocina de la casa. Si bien entonces no entendía esa frase, hoy puedo salir de dudas con una equivalente. Ahora caigo. Gracias al prelado y a su cursi intensidad predicatriz, vi, aunque suene raro, que el oído impulse la visión y además sea desquiciante, mi trayecto pendular del color pálido al marino en un salón hostil de un febrero de otro siglo, azul gasa de una herida o pabellón de hamaca, pluma de pavo real a contraluz envolvía mi pensamiento, sus entrañas criminales, manta de cielo, cabello de ángel arrogante, recién lavado, suelto, tan apenino que sin motivo vale la pena morir. Muchas gracias, Pura López Colomé. No, Muchísimas de nada, gracias. Contrario. Gracias al CASUR, a la Casa Universitaria del Libro. Y bueno, va a quedar aquí la entrevista para quienes no la vieron ahora y la quieran ver más adelante. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Mónica. Gracias por esta entrevista. Gracias. Encantada. Casa Universitaria del Libro UNAM presentó Charlas CASUL con Mónica Maristain.